Tal? Buen día, mucho gusto estar compartiendo en esta actividad académica en el Cuarto Congreso Internacional Multidisciplinario dentro del tema Juventud que emigra a país que depende, demografía, remesas y sostenibilidad económica en Guatemala. Bien, pues la ruta de la exposición que vamos a seguir es una lectura jurídico-crítica a la inmigración juvenil en el país, particularmente el tema de las remesas dentro del contexto guatemalteco, que sin duda también afecta a nivel latinoamericano, América Latina. Un problema que es lo que revela una economía sostenida por jóvenes que migran. El método es un análisis documental, jurídico, crítico y socioeconómico. Los hallazgos es un bono demográfico, las remesas y las tensiones normativas. Y una conclusión que sostenía en que la remesa alivia, pero también encubre cierta dependencia estructural interno del país. Es importante destacar el problema de la hipótesis. El problema fundamental se circunscribe en que Guatemala se sostiene crecientemente sobre remesas enviadas por una juventud que no encuentra oportunidades suficientes en su propio territorio. Es decir, el migrante aparece como remitente de divisas, pero no siempre como sujeto pleno de derechos, de una ciudadanía plena y una protección o de un proyecto vital, un proyecto de vida al interior del país. Y esto es importante porque incluso si vamos a lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que gran parte de países se ha adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y no solo ellos, sino que así como particularmente estados como el Estado de Guatemala ha adoptado el control de convencionalidad y se ha adherido a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La misma ha establecido que debe reforzarse el tema en estos grupos vulnerables, como los migrantes, el tema de la protección a derechos humanos. Por ello, la migración, pues, o los migrantes representan una parte de la población importante en el desarrollo estructural y también un problema estructural al interno de los países. Por ello, la hipótesis que presento es que la combinación entre estructura demográfica joven, políticas públicas fragmentadas y economía remesera produce un régimen de movilidad ambivalente. Es decir, que ese régimen reconoce a la juventud como migrante o como un tipo de sostén económico, pero a su vez la niega como sujeto de derechos humanos principalmente y la reduce a un mero recurso laboral transnacional. De ahí que el marco teórico se refleje dentro de 5 lentes de análisis: el enfoque transnacional, los vínculos de ciudadanía y pertenencia desbordan el territorio estatal. La dependencia y desarrollo es igual. La migración opera como válvula de escape de un modelo productivo excluyente. Es decir, el propio Estado no ha creado las condiciones necesarias para que la juventud no tenga que emigrar. La nueva economía de la migración, es decir, el hogar diversifica riesgos. La remesa expresa estrategia familiar y pertenencia. Gran parte de la población juvenil del Estado tiene que emigrar para poder producir y enviar ciertos recursos a las familias. Juventud y género, no migra un sujeto abstracto, es importante, no, que migran jóvenes, migran mujeres, comunidades indígenas y rurales. Y a este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reflejado que no solo una protección, sino que también un reconocimiento a ciertos derechos a estos grupos vulnerables, específicamente mujeres, comunidades indígenas, niños, adolescentes y jóvenes, y particularmente a los migrantes. Derechos y fronteras, la movilidad debe ser cuestión de dignidad y justicia, no solo de control. Normalmente se utiliza la securitización o se normaliza una estructura social excluyente de los migrantes, en lugar de percibir una especie de lo que en la teoría se ha llamado de fronteras abiertas y de protección de derechos humanos de los migrantes.
La metodología empleada es un diseño cualitativo, jurídico crítico y socioeconómico. El periodo abarca de 2010 a 2025 en el contexto guatemalteco. El corpus es una literatura especializada, la Constitución, el Código de Migración, a lo interno del país, con Amigua, que es una institución encargada de velar por el tema de la migración, políticas públicas y datos oficiales en las páginas. Técnica, análisis documental, lectura crítica e histórica. El primer hallazgo, uno de los hallazgos principales que podemos observar es que existe un bono demográfico externalizado. La juventud existe como potencial, pero migra como una especie de salida racional. Una mediana aproximada de edad de jóvenes en el país es de 23,4 años, lo que refleja que el país es marcadamente joven. Y el 39,6% de la población entre 10 y 29 años es, eh, es la población joven que se encuentra dentro del país. Más del 70% se encuentra en informalidad laboral en ciertos segmentos como relevantes como la precariedad, como un estilo de horizonte de vida. Entonces tenemos que el bono demográfico no se convierte automáticamente en desarrollo. Cuando educación, empleo y protección social son insuficientes, la migración se vuelve una transición forzada hacia la adultez y una estrategia familiar de sobrevivencia. El segundo hallazgo, remesas como protección social e informal. Eh, Acá se puede percibir que se convierte de apoyo familiar a un pilar macroeconómico a nivel interno. Tenemos que 19,8 mil millones de dólares se percibieron de remesas en 2023, lo que refleja cerca de una quinta parte del Producto Interno Bruto que fue establecido dentro de la investigación. 6,2 millones de personas son receptoras, lo que se estima en 1,7 millones de hogares que reciben estas remesas. El 99,8% del origen de las remesas es proveniente de Estados Unidos. Es decir, gran parte, una cuarta parte de hogares son receptoras que dependen al 100% de las remesas al interno del país. Entonces, la remesa financia consumo, vivienda, educación y salud. Por eso, funciona como sustituto familiar de políticas sociales públicas insuficientes dentro del Estado. El tercer hallazgo, existe una tensión normativa. Existen derechos reconocidos, pero no se garantizan. Las garantías se encuentran fragmentadas. El marco formal, una constitución en donde refleja la libertad de locomoción y un deber estatal de protección, el Código de Migración y CONAMIGUA, que establecen un reconocimiento normativo de personas migrantes y familias, y un bloque interamericano, que es lo que llamaba el bloque de convencionalidad, que establece la igualdad, la no discriminación y la dignidad de la persona migrante. En las brechas que existen, políticas públicas dispersas y con baja capacidad de reintegración, un retorno forzado, endeudamiento familiar y violencia dentro de las fronteras. Y la diáspora es celebrada por enviar divisas, no necesariamente protegida como ciudadanía transnacional. Entonces aquí hay una paradoja. El Estado recibe estabilidad macroeconómica producida por la migración, pero no asegura condiciones suficientes para evitarla ni para proteger integralmente a quienes se retornan. ¿Cuál es la discusión crítica? Pasamos del bono demográfico al bono remesero. La sostenibilidad económica tiene un costo humano y jurídico, es decir, una juventud excluida en educación y empleo que son insuficientes, una migración forzada que se traduce en riesgo, deuda y fronteras, en remesas que se traducen en consumo, vivienda y subsistencia, y una dependencia del Estado con menor presión redistributiva, lo que nos lleva a concluir entonces que la remesa no es solo dinero, es la huella económica de una ciudadanía desplazada. Y para finalizar, entonces tenemos que la juventud migrante no debe ser vista solo como fuente de remesas, sino como sujeto de derechos, específicamente derechos humanos. Y las remesas alivian pobreza, pero pueden normalizar la sustitución familiar de políticas públicas.
políticas públicas que corresponden específicamente al Estado implementarlas para proteger los derechos humanos de estas personas. Y la sostenibilidad económica que exige empleo digno, protección social y una ciudadanía transnacional efectiva. Entonces, debemos de preguntarlos, ¿puede Guatemala construir desarrollo sin expulsar a su juventud? Es posible si se crean políticas públicas eficientes que a lo interno fortalezcan el empleo digno. Gracias por su atención. Esta ha sido la investigación que quería presentar.